Hola, buen día. Te saluda Alberto Flores. Desde hace algún tiempo tengo una buena preocupación en relación a la manera en que nosotros, todos los seres humanos, tratamos de evitar los peligros que diariamente, frecuentemente enfrentamos. Y ese es el motivo por el cual he creado este video, a partir de una presentación relacionada con los tres peligros o tres tipos de peligros principales que creo que todos los seres humanos deberíamos evitar. Eh, Paso a continuación a hacerte la demostración o la exposición. Aquí tenemos las imágenes de unos daños que creo yo en su enorme mayoría son evitables. Recientemente en nuestro país, estamos hablando de marzo de 2017, se produjeron unas tremendas inundaciones y como consecuencia de inundaciones y desbordes de ríos, enorme cantidad de daños a la propiedad. Aquí tenemos el caso de una mujer, vamos a llamarle emblemática, que se recuperó de un huaico, que se llevó su casa, se llevó sus enseres y milagrosamente, diríamos, se pudo recuperar y salir del agua, salir del barro. Aquí tenemos el caso de los rezagos de la inundación de una población en la cual, por supuesto, se pueden apreciar los enormes daños ocurridos no solamente a propiedades, sino en este caso también a vehículos. Aquí tenemos una cosa parecida de la misma inundación en una ciudad en la cual, digamos, se ven las calles deterioradas, las tiendas deterioradas, vehículos en mal estado y consecuencia de la misma inundación. En este caso ya no es una inundación, esto es un descuido, un accidente entre una motocicleta y un automóvil, probablemente con daños personales de gravedad. Aquí tenemos un caso similar, un accidente automovilístico, un ómnibus que se volcó con muertos y heridos que probablemente han ocurrido como consecuencia de este accidente. Aquí tenemos ya no accidentes de inundaciones, no accidentes vehiculares, sino accidentes, digamos, contra nuestro cuerpo. En este caso, a la izquierda arriba pueden ustedes apreciar una persona que en este momento está sufriendo un infarto, un ataque al corazón, y a la derecha podemos apreciar una persona en cuidados intensivos, digamos, con respirador artificial, con alguna enfermedad grave, alguna dolencia severa que pone en riesgo su vida. Aquí tenemos el caso de a la izquierda una mujer que está sufriendo las consecuencias de una quimioterapia y ha perdido todo su cabello, luce optimista en su recuperación, pero el daño producido por la quimioterapia y eventualmente el cáncer va por dentro, vemos, es severo. A la derecha tenemos una foto emblemática de Angelina Jolie. Angelina Jolie pues tuvo la decisión heroica, entre comillas, yo diría, y particularmente equivocada, pero una decisión heroica de parte de ella de quitarse los dos senos en prevención por habérsele detectado unos genes que tenían la posibilidad de generar un cáncer de mama más adelante. Y ella en precaución o en prevención decidió dramáticamente quitarse los senos. En realidad, un acto de prevención creo que equivocado porque había otras maneras para prevenir la aparición del cáncer de seno como ella quería evitarlo. Muy bien, aquí tenemos ya no accidentes vehiculares, ya no accidentes de salud, sino tenemos accidentes o pérdidas de trabajo. Y en realidad la pérdida de trabajo es también un elemento que todos queremos evitar. Una persona a la izquierda, digamos, haciendo recomendaciones en la televisión de cómo es que realmente una persona en un instante va a la decisión de un jefe y en 10 segundos a uno le pueden decir estás despedido. A la derecha, una persona saliendo de su oficina con todas sus pertenencias personales, yéndose a la casa a buscar un nuevo empleo. Aquí a la izquierda arriba, un gerente, probablemente muy preocupado, digamos, por estar en probabilidad de perder su negocio, o de quiebra, o deudas enormes, alguna implicancia severa, como la que en cualquier momento nos puede decir. Y en la parte inferior ven ustedes la imagen de un bolsillo vacío, que simplemente significa no tengo dinero. No tengo dinero porque no tengo otra fuente de ingresos, lo cual es altamente preocupante y a muchísimas personas, a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Aquí en Lima, Perú, digamos, hemos tenido vamos a decir recientemente, el año pasado tuvimos una,
todo el mundo se enteró de que un periodista había encontrado una cucaracha en su pizza que había pedido a Domino's Pizza. Como consecuencia del escándalo que se armó, la franquicia de Domino's Pizza, los dueños originales de la franquicia, la perdieron. Muy recientemente han vuelto a aperturarla, pero fue un daño económico terrible para quienes tenían en ese momento la franquicia. Y a la derecha, y muy recientemente, digamos, estamos hablando ya de abril del 2017, digamos, en un restaurante llamado Segundo Muelle, una cevichería, se encontró una rata. A consecuencia de esto han cerrado, la empresa de Segundo Muelle ha cerrado varios de sus restaurantes y las municipalidades han hecho una enorme presión, digamos, en muchos otros restaurantes y han cerrado otros restaurantes simplemente porque han encontrado, digamos, condiciones insalubres, o sea, con cucarachas, ratas o condiciones de bajísimo nivel de limpieza. Todos actos, o sea, actos que eventualmente pueden haber sido prevenidos y sin embargo, por razones propias de las organizaciones, no tomaron las precauciones necesarias y hoy están sufriendo las consecuencias de no haber prevenido. Podríamos decir entonces que el común denominador de todos los, vamos a llamarle, todos los episodios que ustedes han estado viendo anteriormente, todas las fotografías, todas las imágenes, el común denominador es prevenir o no es prevenir. Yo digo que desgraciadamente no ha habido prevención. En la inmensa mayoría de los casos y de las fotografías que solamente son, digamos, un ejemplo de no prevención, realmente no estamos previniendo. Entonces, como no estamos previniendo, me he atrevido a poner este video para animar a las personas a que realmente deseemos prevenir, porque la prevención es algo que permanentemente tiene que estar en nuestro diario vivir. Peligro número 1, para entrar ya en el tema de este video, es perder nuestros bienes. Lo he puesto como peligro número 1 porque es la parte física de algo que todos queremos proteger y que es lo que, vamos a decir, lo que se ha perdido con estas inundaciones que hemos tenido en el norte del país principalmente. Entonces, perder nuestros bienes es nuestro peligro número 1. Entonces, ¿qué tipos de bienes tenemos? Bueno, tenemos casas, tenemos departamentos, tenemos terrenos que eventualmente pueden ser perdidos. Plantaciones, son de agricultura, podemos tener haciendas o fincas, fábricas, tiendas, edificios, podemos tener maquinaria dentro de las fábricas, dentro de los edificios, vehículos de todo tipo, automóviles, motocicletas, bicicletas, que podemos en algún momento perder, enseres, artefactos y joyas. Todos estos son nuestros bienes que usualmente protegemos, cuidamos de alguna manera, pero siempre dispuestos a que algo ocurra para que se puedan perder. Entonces, ¿por qué los podemos perder? No, por terremotos. En Perú y en muchas otras zonas del mundo son frecuentes los terremotos. Los tsunamis e inundaciones. En el Perú todavía no hemos tenido tsunamis de gravedad. Podrían ocurrir, podrían ocurrir. Inundaciones como las que acabamos de ver en el norte del país, y no solamente en el norte del país, están ocurriendo inundaciones en el mundo entero. Huracanes y tornados. En Perú no tenemos huracanes ni tornados, pero hay huracanes y tornados en los Estados Unidos, en el Asia, y eso es algo que a algunas personas, a algunas propiedades van a ser afectadas de todas maneras. Lluvias torrenciales, ya tenemos la mejor prueba de lo que ocurrió en Perú. Lluvias torrenciales, pero no solamente están ocurriendo en Perú, están ocurriendo en muchísimas otras localidades como consecuencia del cambio climático. El cambio climático está trayendo, digamos, perturbaciones en la temperatura del mar, que está produciendo una enorme cantidad de evaporación, y esa evaporación en algún momento regresa a la Tierra a través de lluvias que han sido recientemente en Colombia, en un pueblo de Colombia, hubieron unas lluvias que nunca jamás habían ocurrido y desgraciadamente hubieron más de 150 muertos por las consecuencias de la inundación debido a las lluvias torrenciales. Invasiones, es frecuente en Perú, ha habido mucha anteriormente, hoy día menos, invasiones a propiedades, invasiones a terrenos, digamos, que pueden permitir o hacer que nosotros perdamos nuestra propiedad. Robo es tan frecuente, digamos, los asaltos y los robos son tan frecuentes, y por supuesto la posibilidad de un decomiso probablemente por no haber pagado alguna deuda y nos retiran o nos quitan nuestra propiedad. ¿Cuáles son los pasos preventivos que deberíamos analizar?
En principio, siempre analizar el máximo riesgo. Con mucha frecuencia no pensamos cuál es el máximo riesgo, sino decimos o creemos que no nos va a pasar, creemos que la probabilidad del daño es muy pequeñita y por tanto no hay que preocuparse. Desgraciadamente, la preocupación y el daño emergente que puede ocurrir como consecuencia de una de una de un mal manejo de un riesgo, pues evidentemente nos puede producir un severo daño. Entonces, lo que hay que analizar es qué cosa es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? En el caso de una propiedad, digamos, los daños en el norte, ¿qué cosa es lo peor que podía pasar a las personas que han tenido propiedades? Bueno, tenía que ponerse a pensar que lo peor podía ser o un terremoto, o las lluvias, o las inundaciones. ¿Están en zona de riesgo o no? Hoy día se sabe que muchas de las propiedades que han estado en estas zonas vulnerables han estado en zonas de riesgo porque han sido construcciones hechas en lugares, en cauces de ríos, lo cual es vamos a decir, es una barbaridad. Hay responsables, han habido necesariamente digamos, autoridades municipales que han permitido, personas que han vendido terrenos en zonas que nunca jamás debieron ser autorizadas para venta. Lo cierto es que esas personas, quienes han tenido sus propiedades en esas zonas, no analizaron el máximo riesgo. Y es muy grave si uno no analiza el máximo riesgo. Entonces, una vez que uno dice cuál es lo peor que nos puede pasar, entonces tenemos que definir aquello que está bajo nuestro control. No está bajo nuestro control un terremoto, por poner un ejemplo. No está bajo nuestro control una lluvia torrencial. No está bajo nuestro control, digamos, un tornado, un tsunami. No está bajo nuestro control. Pero aquello que esté bajo nuestro control, ¿qué cosa significa? Si yo tengo la probabilidad de un terremoto, ¿qué está bajo mi control? Bueno, construir, digamos, mi propiedad, mi casa, digamos, con las mejores materiales para evitar que, en el caso de que ocurra un terremoto que no está bajo mi control, lo que sí está bajo mi control es construir una propiedad, digamos, que fuera resistente. ¿Qué está bajo mi control? Bajo mi control está en no construir en zona vulnerable, en zona en la cual puede haber una inundación. Eso significa aquello que está bajo nuestro control. Adoptar medidas de prevención para evitar el daño. Adoptar medidas de prevención para evitar el daño. Y aquí les digo por primera vez, y tenemos una lámina posterior, que prevención no es detectar el daño, es algo mucho mayor. Pero finalmente las medidas de prevención, cualquiera que fueran, son las que cada quien, dependiendo del tipo de bien que uno quiere proteger, digamos, uno tiene que, digamos, adoptar. Y finalmente, para aquellos elementos, para aquellos posibles daños que no podamos controlar, tenemos que tomar un seguro. En estos episodios lamentables que hemos tenido en el norte del Perú, por las inundaciones, por los huaicos, por estos tremendos daños de las lluvias, no he escuchado en ningún momento decir que nadie, o sea, de personas que han estado, que están afectadas, que lastimosamente se han afectado, no he escuchado decir que tenían un seguro. Entonces, lo cual significa que en la mayoría de los casos, yo diría 99% de los daños que han ocurrido en estas zonas no estaban protegidos por un seguro, de daños que por una inundación no se pueden controlar. Entonces, realmente uno tiene que decir, de aquello que yo no puedo controlar, debo tomar un seguro de tipo económico para eventualmente resarcirme del daño. No puedo prevenir el siniestro, pero puedo resarcirme del daño en forma económica. Muy bien. ¿Cuál es el peligro número 2? Peligro número 2, y tan importante como los anteriores, alguien podría decir que incluso más importante, son los daños a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué tipo de daños tenemos en nuestro cuerpo? Primero tenemos los daños físicos. Los daños físicos son los daños externos, y después tenemos los daños internos, que yo les puedo llamar los daños a nuestros órganos. Muy bien. ¿Cómo podemos decir cuáles son aquellos daños físicos o externos por accidentes? Porque los daños externos a nuestro cuerpo, a nuestra estructura, a nuestra fisiología, son los daños por accidente, ¿no? El daño puede ser, ¿qué tipos de daño? Pueden ser a nuestra piel, por quemaduras, por raspones, por heridas, a nuestros músculos, a nuestros ligamentos, huesos, distensiones, roturas. Pueden ser a nuestros órganos externos, a nuestros ojos, no podemos perder la vista por un golpe, a nuestra nariz, boca, orejas, aquello que tenemos externamente y que la podemos dañar o las podemos perder. Y, por supuesto, los miembros. Podemos tener un daño al cerebro, a los brazos y a las piernas. Cuando montamos bicicleta
Hoy día es un requisito estar con cascos de protección porque queremos prevenir la posibilidad, en el caso de un accidente, la prevención a que el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro, no lo podamos golpear, perder, matarnos, en fin, o quedarnos deshabilitados. Muy bien, estos son los daños físicos que de alguna manera cada uno de nosotros tiene que ver la manera de prevenir. Muy bien, ¿cuáles son los daños orgánicos o internos? Son aquellos que sobrevienen por enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los tipos de enfermedades que usualmente tenemos? Infecciones, todas las infecciones que son por bacterias, hongos, parásitos, amebas, en fin, esos son los tipos de infecciones que usualmente nos afectan y que sabemos por las cuales, digamos, tenemos gripes, tenemos problemas respiratorios, ¿no es cierto? Tenemos problemas de infecciones urinarias, esas son las infecciones. Alergias, todos sabemos que son las alergias. Las enfermedades autoinmunes son ocasionadas porque nuestro propio sistema inmunológico nos ataca, nos autoataca y nos hace sentir muy mal. Digamos, entre esas pueden ser lupus, psoriasis, artritis reumatoidea, vitiligo, asma. Son enfermedades que el propio sistema inmunológico nos está agrediendo. Y el cáncer es la enfermedad, digamos, más severa que todos quisiéramos evitar y que es un tipo de enfermedad que se puede evitar. Estas 4 enfermedades son consecuencia, y está demostrado, y no hay discusión al respecto, que son consecuencia de un sistema inmunológico deficiente, sea bajo de defensas o alterado. Es probable que a muchas personas nunca jamás les dijeron que esto ocurría como consecuencia de un sistema inmunológico. Lo podremos ver más adelante en un video, pero esto es verdad. Aquí eso no hay discusión, ya eso está establecido. Esto es parte de la ciencia y parte de lo que realmente ocurre. ¿Qué tendrá uno que hacer? Bueno, ver cómo corrige su sistema inmunológico para poder prevenir estas enfermedades. Muy bien, vemos ahora entonces los pasos preventivos. Para aquellos daños físicos o externos a nuestro cuerpo por los accidentes, pues tenemos que analizar permanentemente los riesgos y las circunstancias. Yo quiero salir a montar bicicleta, sé cuáles son los daños que puedo tener, me pongo el casco, manejaré por las rutas asignadas y tendré precaución permanente. Si yo quiero montar motocicleta, ¿no es cierto?, y quiero hacer piruetas en el aire, sé que la probabilidad en algún momento que mi pirueta no salga bien y el daño será una rotura grave o leve o grave. Entonces, cada uno de nosotros, y si uno sale a manejar, tiene que saber, tiene que ponerse el cinturón y ese es el nivel de riesgo que uno puede enfrentar. Muy bien. Precaución permanente, eso es lo que permanentemente uno tiene que estar, digamos, en disposición de decir cómo protejo mi cuerpo para que yo y mis familiares nunca tengan un accidente. Y adicionalmente, porque hay algunos accidentes que eventualmente no tenemos el control, ¿no? Y entonces tenemos que tomarnos un seguro contra accidentes. ¿Por qué? Porque los accidentes ocurren por causas normalmente no previsibles o no tan previsibles. Y entonces uno debe tomar un seguro para aquello que uno no ha podido prevenir. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos preventivos para aquellos daños orgánicos o daños internos? Lo primero es intentar eliminar los medicamentos tanto como sea posible. Hoy día los medicamentos causan más daño que beneficio. Hay un beneficio enorme para las empresas farmacéuticas, pero hay un perjuicio muy grande para todos aquellos que permanentemente pueden estar consumiendo medicamentos. Y los medicamentos ya son causa, y se nota y se sabe que los medicamentos, el consumo permanente, periódico, frecuente de medicamentos, causa daño. Estudiar salud y nutrición. No nos enseñan mucho de salud, ni no nos enseñan mucho de nutrición. Si uno aprende de salud, sabe qué tiene que prevenir, y si uno aprende de nutrición, sabe qué tiene que comer y qué no tiene que comer. De ahí están muchas de las enfermedades, vienen porque uno no sabe qué comer. Y eventualmente, y lo más importante, es potenciar el sistema inmunológico. Para las enfermedades no hay nada mejor que estar seguro que nuestro sistema inmunológico está en óptimas condiciones. Muy bien. Aquí hay una lámina importante, y yo les puedo decir para que entendamos claro qué cosa significa prevención, y prevención no es detección. Que nos quede claro, prevenir no es detectar. El mito que tenemos es que la mejor prevención, desde el punto de vista de enfermedades, son los chequeos médicos. Esto es un mito, y cuando digo mito es un paradigma. ¿Por qué? Porque nos lo han repetido y nos lo repiten frecuentemente quienes están interesados en que nos hagamos chequeos médicos. Y no digo que el chequeo médico per se sea deficiente o sea malo. Un chequeo médico siempre será bueno, pero no es prevención. El chequeo médico será bueno para otra cosa. Será bueno
para tener una certeza de cómo estamos, pero no es prevención. La verdad es que los chequeos médicos no previenen. Los chequeos médicos solo detectan el estado de salud o el estado de enfermedad en que nos encontramos. ¿Es bueno saberlo, pero eso no significa prevención. ¿Qué cosa significa prevención? Evitar el daño. Entonces, que nos quede muy claro que la prevención no es detección, la verdadera prevención en salud es evitar el daño. En general, en todo. La prevención es evitar el daño. Si yo quiero evitar que me roben, la mejor prevención es tener las puertas cerradas de mi casa, tener trancas, tener rejas, lo que fuera para evitar el daño. Si siguiéramos la ecuación que hoy día el sistema médico tiene de que la prevención son los chequeos, entonces la prevención para evitar un robo sería salir todo, digamos, dejar las puertas abiertas, no importa lo que ocurra, y al día siguiente salir a contar qué cosa me han robado. Y eso no significa prevenir, eso significa, digamos, tener un descuido tremendo, porque yo no hice lo que había que hacer para evitar el daño. En fin, digamos, entonces, que quede muy claro que en general el chequeo médico puede ser bueno, pero no es prevención. La verdadera prevención tiene que ser evitar el daño. ¿Cuál es el peligro número 3? El peligro número 3 es la pérdida de nuestros ingresos. A veces no lo valoramos, a veces no pensamos que esto es un peligro, perder los ingresos. ¿Cuáles son los tipos de ingresos que podemos perder? El trabajo o el empleo, el alquiler de vehículos o maquinaria, o sea, tener ingresos por alquiler de vehículos de maquinaria, comisiones por venta de intereses, honorarios por servicios, o cierre o quiebra del negocio. Miren esta lámina, 5 elementos principales, no necesariamente son los únicos, de ingresos que se pueden perder por algunas circunstancias. Muy bien, veamos en detalle. ¿Qué es trabajo o empleo? Ningún empleo es seguro. Ningún empleo es seguro. Además son temporales. Tenemos la probabilidad y el riesgo del despido arbitrario. La venta de la empresa en la cual trabajamos o que se fusione con otra y los dueños de la nueva compañía no necesariamente nos van a renovar el contrato y podemos perderlo. El traslado de las sedes u otras oficinas. Con frecuencia vemos que una compañía se cambia de ciudad y me dice, bueno, te vas a la otra ciudad y si no te vas, y si no puedes ir a la otra ciudad, bueno, ya está, chao, despedido. Discapacidad o enfermedad grave. Normalmente no, o sea, una enfermedad grave, además de producir el daño propio de la enfermedad, o un accidente discapacitante, además de tener el dolor o el fastidio o la molestia de estar discapacitado, además nos puede, nos puede, generar, la pérdida del trabajo o de nuestro empleo, o de nuestro negocio, ¿no? O la quiebra de la empresa. Si la empresa quiebra, evidentemente todo el mundo tiene que salir. Muy bien, ¿cuál es la pérdida de ingresos por alquiler? Cuando uno tiene bienes o vehículos en alquiler, son bienes sujetos a desgaste y a pérdida de valor, ¿no? Entonces, la volatilidad e inseguridad de los contratos de alquiler. Uno tiene que participar en licitaciones o concursos, ¿no es cierto? Y además los bienes pueden ser siniestrados o robados y requieren nuestra presencia física y control. Estos son los problemas, porque si yo no tengo posibilidad de presencia física porque me accidenté, porque yo me enfermé, ese ingreso que yo tengo por alquiler es altamente probable que lo pueda perder. Comisiones de venta. Dependen siempre de un cliente que puede comprar o no hacerlo. Si yo soy vendedor independiente, el día que un cliente no me compra, pues ese día no como, ¿no? Porque simplemente no le vendí, no cobré, no tuve ingresos, y no, ¿ya? Porque simplemente el cliente es el que manda, ¿no? Está sujeto a cambio de comisiones. En tantas organizaciones vemos que las comisiones, los porcentajes de comisiones son cambiados a veces arbitrariamente por la propia empresa. Los cambios de reglas o territorios. Hoy día tienes un territorio, mañana te lo cambian. Hoy día tienes una modalidad de comisiones y mañana te la pueden cambiar o te pueden poner cuotas que tú no puedes alcanzar y por tanto perder tus ingresos. Las inversiones en la bolsa de valores son eminentemente volátiles y así también son sus ingresos. ¿Cuánta gente ha perdido ingresos porque simplemente el valor de su inversión que tenía, las acciones que tenía en la bolsa de valores han bajado y por tanto los ingresos como consecuencia van a bajar también. Honorarios por servicios. Todo profesional independiente no tiene seguridad de sus ingresos. Si es un abogado, un médico, arquitecto, siempre enfrenta la volatilidad de sus contratos o las decisiones de sus clientes.
Los catedráticos también, evidentemente, cualquier universidad, cualquier colegio puede decirle, bueno, en este periodo no vas a enseñar y por tanto no vas a tener ingresos, o en las vacaciones no tienes ingresos. O sea, simplemente los honorarios por servicios en el caso de catedráticos es dramático. Y los clientes siempre mandan y deciden, que nos quede claro, los clientes siempre mandan y deciden. Entonces uno está sujeto, el catedrático o el abogado o el profesional está sujeto al mandato del cliente. Cierre y quiebra de negocio, después de 5 años o más, perdón, después de 5 años, eventualmente más del 90%. Esa es una estadística que se puede comprobar, no solamente a nivel de Perú, a nivel mundial. Más del 90% de las empresas nuevas cierran por falta de capital de trabajo, cierran porque no conocen el negocio, cierran porque la competencia es muy fuerte, cierran porque eventualmente al no conocer el negocio, digamos, los empleados le pudieron malograr el tipo de servicio, etcétera, etcétera. Digamos, solo después de los primeros 2 a 3 años un dueño de negocio ve ingresos netos. Los primeros 2 a 3 años, a veces más, pues son solamente ingresos destinados a pagar la inversión inicial, y esto es una cosa, vamos a decir, en la cual se conoce y se sabe. De los cuando el negocio siempre depende del dueño. Si estamos hablando de negocios, vamos a llamarle relativamente pequeños, no en negocios grandes. En negocios relativamente pequeños, el negocio depende del dueño. Si el dueño se discapacita por cualquier razón, por un accidente o por una enfermedad, el negocio va a reducir los ingresos o incluso va a quebrar, ¿no? Y el dueño, en un negocio pequeño, siempre es el último en cobrar. Y si eventualmente hay alguna contingencia, alguna deuda grande, alguna circunstancia, cualquiera que fuera, digamos, el dueño va a tener que sacar de su bolsillo y entonces no va a tener los ingresos para poder mantener la organización. ¿Cuáles serían los pasos preventivos en estas circunstancias? Vamos a decir, lo primero es tener un plan B. O sea, ¿qué es un plan B? Es buscar un negocio adicional cuyo modelo de ingresos, o sea, no es solamente otro negocio adicional, porque si es otro negocio adicional va a tener los mismos problemas del negocio principal. Entonces estamos buscando un negocio adicional, pero con un modelo de ingresos diferente. Primero, que tenga baja inversión y cero riesgo. Esto es una cosa importante. Digamos, un negocio no debe tener alta inversión, porque entonces seguramente no lo vamos a poder hacer. Y cero riesgo, porque si tenemos algo de riesgo, entonces más adelante vamos a poderlo perder. Segundo, permitirnos trabajar en paralelo y con horarios flexibles. Si nosotros ya tenemos un negocio principal o un trabajo principal, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a poder tener otra actividad comercial o de ingresos en los mismos horarios de nuestra actividad principal. Entonces tiene que ser horarios flexibles para que yo lo haga conforme yo pueda. Y debe ser posible realizarlo en paralelo, quiero decir, en horarios que yo no estoy utilizando en mi actividad principal. Debe producir ingresos residuales. Hoy día no es motivo de explicación este video, explicar ingresos residuales, pero los ingresos residuales son los ingresos que no dependen de nuestra presencia física, son ingresos recurrentes, o sea, son ingresos de tipo mensual, son los ingresos que tienen cierto tipo de profesionales en el mundo y a los cuales y que nunca se van a acabar. Esos son ingresos residuales y a eso hay que apostar. Entonces, ese tipo de negocio que tiene todas estas características de baja inversión, cero riesgo, trabajo en paralelo, horarios flexibles y con ingresos residuales, se llama red de mercadeo. Y yo nuevamente se lo repito, es red de mercadeo. Aquí les pongo un ejemplo que recientemente un amigo me pasó, que la verdad que me pareció sensacional. Aquí tenemos a la izquierda, tenemos un pajarito, digamos que es el añumbí, se le conoce también como el pájaro leñatero. Lean conmigo, construye nidos hermosos codiciados por otras especies de animales. Nunca se pone a llorar cuando le invaden o pierde su nido. ¿Saben por qué? Porque él ha construido un segundo nido en prevención y si lo vuelve a perder, vuelve a construir otro. Debemos aprender a hacer como el leñatero, tener 2 o más ingresos, así como él tiene 2 o más propiedades, 2 o más. Finalmente, les quiero pasar acá un video que ya algún tiempo atrás yo hice, digamos, que cubre los peligros, digamos, 2 y 3, o sea, la pérdida de nuestra salud y la pérdida de ingresos. Ese video forma parte de una serie de videos que yo tengo incorporados que se llaman cápsulas de prosperidad. Y en este caso el título de este video se llama Prevención o daño, tú escoges. Veamos.
Te saluda con aprecio Alberto Flores y con el deseo de compartir una nueva cápsula de prosperidad, esta vez con el título Prevención o daño, tú escoges. Una de las ocurrencias que más pena o lástima me da es observar que las personas que les hablé sobre 4Life se hayan enfermado, ellas o sus familiares, y o que se hayan quedado sin ingresos por la quiebra de su empresa o haber perdido el trabajo. Es una falta grave de prevención. No es mala suerte y sería bueno desterrar esta idea de nuestra mente. No pretendo enseñar lo que posiblemente tú ya conoces, sino resaltar y hacer énfasis al respecto. Veamos qué es. Anticipar un posible daño y actuar. Evitar un siniestro. Impedir riesgos o perjuicios. No tener accidentes. No enfermarse. ¿Te crees que es posible? No perder nuestros ingresos. Y tener una alternativa o plan B mucho mejor. ¿Por qué no prevenimos? Porque no tenemos el hábito, porque no nos lo enseñaron. Creemos en la buena suerte, nos cuesta trabajo analizar riesgos, estudiar, preguntar, leer, informarnos. Nuestra disculpa frecuente es no tengo dinero y con eso cubrimos aparentemente nuestra mente, nuestra disculpa interior que nos da una relativa tranquilidad. Esperamos el daño y reaccionamos después, tan frecuente que siempre que después que nos han robado recién ponemos las rejas. Y no hacemos caso frecuentemente a las advertencias o señales que están por todos lados. Aprendamos a leer, a mirar y a observar las señales de peligro. Los seguros no previenen lo que dicen, es decir, no previenen aquello bajo el cual tienen su nombre. ¿Te sientes verdaderamente protegido con un seguro? Hay que pensarlo dos veces. Un seguro médico no previene enfermedades. Un seguro de desempleo no previene la pérdida del trabajo. Un seguro contra robo no lo evita. Un seguro contra accidentes no los impide. Los seguros solamente te devuelven dinero y a veces con muchas dificultades. Hay dos elementos vitales cuando se trata de prevención. Y lo más importante, lo que debemos cuidar siempre y nunca perder es, primero, la salud. Segundo, nuestra fuente de ingresos. Más vale prevenir que lamentar, dice ese viejo adagio. ¿Cómo hacemos entonces para mantener la salud? Nada tiene valor si estamos enfermos, ¿verdad? Siempre decimos sin salud no hay nada. Nadie nos va a cuidar y a ti nadie te va a cuidar mejor que tú mismo o tú misma. La enfermedad es un gran negocio, un gran business. ¿Lo sabías? ¿Te lo imaginas? Tú sabes todo el enorme dinero, miles de millones de dólares que están detrás de los medicamentos, detrás de los hospitales, detrás de las pandemias, detrás de todas las vacunas, detrás de todo esto, es descomunal. Hoy en el siglo XXI, por el avance de la tecnología, ya se conoce qué causa las enfermedades y cómo podemos evitarlas. El principal defensor está dentro de nuestro propio cuerpo y se llama sistema inmunológico. Y si no te lo dijeron alguna vez, pues ahora ya lo sabes. Aquí vemos unas láminas de cómo mantener nuestra salud, si podemos concentrarnos, si podemos dormir mejor, si podemos nutrirnos bien y dejar de comer la comida mala, la comida chatarra, si además hacemos ejercicio y cuidamos no solo nuestro corazón, sino cuidamos nuestra mente y nuestras emociones. Con todo eso podremos vivir mejor, pero no es sencillo. Si nos falta algo más, podemos potenciar nuestro sistema inmunológico con los factores de transferencia de 4Life. Aquí tenemos una muestra de los principales productos de 4Life, en los cuales la gran mayoría de los que aquí aparecen tienen factores de transferencia. Ahora, ¿cómo aseguramos los ingresos? ¿Cómo no perdemos ingresos? ¿Cómo logramos que los ingresos puedan ser permanentes?
Todos sabemos que podemos tener salud, pero sin dinero tampoco podemos vivir. Es un alto riesgo si los ingresos vienen de un solo empleo. Quienes tienen un trabajo independiente saben que es un enorme sacrificio levantarse y abrir los primeros y salir los últimos, pagarse a sí mismos los últimos después de pagarle a todo el personal. Es ideal tener una doble fuente de ingresos, ¿no? Y lo mejor es que al menos una de ellas, una de esas fuentes, sea ingreso residual, o sea, renta perpetua, o sea, regalías. Una red de mercadeo de ForLife puede producir en forma extra ingresos residuales. Más adelante haremos una cápsula de prosperidad especial para detallar lo que son los ingresos residuales. El futuro seguro y lleno de prosperidad está en ForLife. A la izquierda puedes ver un ejemplo de una red. Tú estás al centro y los rojitos son los que serían tus hijos, los amarillos sean tus nietos, los verdecitos tus bisnietos y los moraditos tus tataranietos dentro de una red de mercadeo. Si tú llegas a armar una red de mercadeo como esa y todos los que están en tu red pudieran estar comprando permanentemente los productos de la empresa, con seguridad y en un tiempo adelante tú podrás tener esa riqueza permanente, esos ingresos residuales. El título de la presentación de hoy es Prevención o daño, tú escoges. Suena duro, pues nadie en su sano juicio, excepto una persona masoquista suicida, prefiere el daño. Pero algo nos ocurre, algo ocurre en el mundo, ya que hay millones de personas que lo sufren y no hacen lo necesario para prevenirlo. En nuestro caso, tomemos acción preventiva. Si queremos salud, primero debemos aprender sobre el origen de las enfermedades, cambiar nuestros hábitos y además consumir los factores de transferencia de ForLife. Si queremos tener prosperidad y tranquilidad económica, hagamos algo diferente. Y ello significa desarrollar la red de mercadeo de ForLife. Que no nos agarren con los pantalones o la falda baja. Muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga. Bueno, ya esta lámina, este video de cápsula de prosperidad, lo que ha hecho es reforzar, digamos, y volver a explicar los conceptos claros de lo que significa la prevención en el tema de salud y en el tema del ingreso adicional que que uno no debería llegar a perder el ingreso principal. Pero si eventualmente uno lo pierde, eventualmente tener un ingreso residual. Y ese ingreso residual, y vale la pena decirlo en este momento, ese ingreso residual que se propone, digamos, desarrollando una red de mercadeo, no es que tenga que ser simplemente un ingreso más, no es que necesariamente tenga que ser un ingresito, un extra, no. Puede, una vez que se desarrolle en forma profesional, llegar a ser igual o mayor, y mucho mayor, y eventualmente sustituir a lo que era nuestro ingreso principal. Y eso es lo que en realidad está ocurriendo en el mundo entero. Hoy en el mundo entero hay miles de personas, miles de distribuidores que han cambiado su vida, pues ahora tienen no solamente un ingreso mayor, sino además tienen tiempo y en el caso de ForLife tienen salud. Son los tres ingredientes importantes de poder conseguir con una nueva forma de generar ingresos, conseguir más dinero, conseguir salud perdurable y conseguir tiempo disfrutable. Muy bien. ¿Quieres saber más de la oportunidad de ForLife? No, este video es muy cortito como para poder explicarte y hemos pasado un buen tiempo conversando al respecto de la prevención. Aprender es la clave del cambio, es el inicio de la prosperidad. Para mejorar hay que salir de nuestra zona de comodidad o zona de confort. Entonces te animo a que ingreses a esa página web www.vidaespectacular.com y te inscribes para recibir mucha información. Detrás de esa página hay muchas páginas y hay muchos correos que se recibirán para saber exactamente en qué consiste la oportunidad de ForLife, en qué consisten los factores de transferencia, qué consiste una red de mercadeo, cómo uno puede lograr, digamos, riqueza perdurable a través de la red de mercadeo de ForLife. Muy bien. Siempre, siempre la prevención será más económica que la reparación del daño. Te agradezco tu atención y hasta otra oportunidad. Que Dios te bendiga.